Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que ya nos estemos oyendo bien. Agradezco mucho la invitación a este evento para los que nos dedicamos a la medicina del sueño. Es muy satisfactorio que las diferentes disciplinas que deben de estar presentes cada vez lo están haciendo con más vigor, con más calidad, con más organización. Y es el caso de esta Academia Mexicana Dental de Medicina del Sueño. Los mejores deseos y los mejores augurios para que se consoliden como una organización académica de relevancia. Y el de hoy, después de platicar con Juan y con los organizadores, pues decidimos abrir con una plática que hablara de las consecuencias de la restricción del sueño, y vamos a ver por qué es de enorme relevancia tener un sueño adecuado en cantidad y en calidad. Primero recordamos esto que frecuentemente se nos olvida. Vivimos en un mundo que gira hace un ciclo en cerca de 24 horas, de tal suerte que condiciona que en el planeta haya un claro ciclo de luz-oscuridad, y en esas condiciones en las condiciones que surge la vida en el planeta. De manera que toda la vida está ligada a este ciclo de sueño, ciclo de oscuridad y reposo, de frío-calor, etc. Y no nos podemos sustraer de eso, aunque en la actualidad, dado los avances tecnológicos, pues el planeta está constantemente iluminado. Pero a partir de este ciclo de luz-oscuridad, pues las diferentes especies vivientes, incluidos vegetales, presentan un ciclo de actividad y reposo que en el ser humano se deviene en un ciclo de sueño-vigilia. Este ciclo de sueño-vigilia que ha acompañado al ser humano desde que existe, se ha visto afectado desde muy temprano, cuando el hombre domina el fuego, y a partir de entonces ya puede tener más horas de actividad. Después rápidamente se desarrollan sistemas de iluminación que culminan con la bombilla eléctrica, y eso hace que los seres humanos empiecen a tener muchas más actividades durante el periodo oscuro. En el siglo pasado vienen dos elementos que realmente afectan mucho nuestras horas de descanso, que son la televisión y más recientemente el Internet, que hace que la gente sacrifique sus horas de descanso por estar ligado a estos medios de comunicación. Y las tres imágenes inferiores de la gráfica son desafortunadamente imágenes muy comunes el día de hoy. La gente va a descansar con un estímulo luminoso muy importante que va a mandar señales contradictorias a su cerebro. A la hora de descansar nos estimulamos con una luz que nos va a alertar. Déjenme recordarles lo que seguramente ustedes ya saben. Hay dos condiciones para que el sueño se presente cada día. Uno se le ha llamado el proceso homeostático, el proceso S, que dicho en palabras coloquiales es entre más tiempo estamos despiertos, más presión existe para que nos quedemos dormidos, ¿no? Nuestro organismo está hecho para funcionar ya lo mencioné, con un periodo de actividad y reposo. Y entonces, entre más se alarga el tiempo de actividad, más presión va a generar nuestro propio organismo para que descansemos y empecemos a dormir. El otro proceso es el proceso C, que es el ritmo circadiano de luz-oscuridad,
que existe fuera de nosotros y que existe dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos procesos circadianos muy puntuales, muy estrictos, muy exactos, que nos hacen dormir conforme se acerca la oscuridad. Cuando estos dos procesos se encuentran en la noche, pues el sujeto duerme y se recupera y a la siguiente mañana vuelve a empezar el ciclo. El problema es cuando nosotros artificialmente movemos cada uno de estos procesos, les damos autonomía y los desincronizamos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a deteriorar por restringirnos de sueño? Porque en nuestra sociedad, particularmente las sociedades urbanas, nos invitan a tener una vigilia prolongada de más de 18 horas. Y ahorita explicaré por qué las 18 horas son claves. O dormir menos de 7 horas al día, o trabajar en turnos rotatorios. Todas estas tres cosas primeras, la vigilia prolongada de 7 horas y los turnos rotatorios, es algo que nosotros elegimos. Lo que no elegimos es la cuarta, que son los trastornos del sueño. O sea, cuando nosotros estamos afectados por un trastorno del sueño, entonces vamos a dormir mal, pero no es por algo que nosotros hayamos elegido. ¿Cuánto es dormir bien en calidad y en calidad? Esa ha sido una discusión por muchos años, que la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño quiso resolver en 2015 y convocó a un grupo grande de especialistas en medicina general, en cardiología, en endocrinología, en psiquiatría, etcétera, y hizo lo que se llaman reuniones de consenso, ¿no? ¿Cuántas horas deberíamos de dormir para preservar la salud? Y entonces el resultado, no sé si se vea mi cursor, pero si alguien me dice si se ve mi cursor, sería muy bueno. El resultado se resume aquí. Todo, después de varios días y varias rondas de discusión, los especialistas concluyeron que dormir menos de 7 horas nos incrementa el riesgo de enfermedad, ¿no? ¿De qué enfermedad? Pues las enfermedades propias de estas disciplinas. El cardiólogo trata de hipertensión arterial o accidentes cardiovasculares. El endocrinólogo de diabetes o síndrome metabólico, el psiquiatra de depresión, etcétera, ¿no? Entonces, menos de 7 horas empieza a aumentar el riesgo de enfermedad, pero existe una ventana porque más de 9 horas también empieza a agregar, a aumentar el riesgo de una de estas enfermedades que incluyen el cáncer, ¿no? ¿Qué pasa en México? En México en 2016, por primera vez, la encuesta nacional de salud y se incluyeron datos sobre el dormir de los mexicanos con estos números que ven ustedes arriba, el tamaño de la muestra, las edades y la representatividad, ¿no? O sea, esta encuesta refleja los hábitos de 71 millones de mexicanos y los resultados, en resumen, reportan que el 28.4 duermen menos de 7 horas y esos son un poco más de 20 millones. El 27.8 tiene un alto riesgo de tener apnea obstructiva de sueño. Un alto porcentaje, el 18, también presenta problemas de insomnio. Y todo esto junto nos da un altísimo 75% de la muestra, que son más o menos 53 millones de mexicanos, que tienen alguna deficiencia en el dormir, ¿no? Desde que no duermen bien hasta alguna enfermedad como apnea o insomnio. Entonces eso ya lo hace que nosotros podamos proponer que se trata de una epidemia.
¿no? Si recurrimos al diccionario de la Real Academia, pues una epidemia es lo que se propaga durante algún tiempo, si afecta a un gran número de personas y se expande de forma intensa e indiscriminada. Ese es el caso de la restricción de sueño. Está afectando a un gran número de personas y no se identifica como una epidemia. ¿Cuáles son los efectos de la restricción de sueño? Bueno, estas imágenes son muy frecuentes para una sociedad urbana, en el transporte público, en la oficina. La gente se está quedando dormida incoerciblemente, ¿no? Pero ¿cuáles son los efectos? Aquí algunos de los efectos publicados en 2009. Existen los microsueños involuntarios, ahorita veremos un ejemplo. Aumentan los errores por omisión o por comisión, la memoria de trabajo declina, nos volvemos mucho más lentos para generar respuestas psicomotoras, cada vez nos cuesta más trabajo mantenernos funcionalmente adecuados. Esta es muy importante, aumenta la tendencia a involucrarnos en conductas de riesgo, y nuestra percepción del deterioro está a su vez deteriorada, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que en 2009 ya se definían como consecuencias neurocognitivas de la restricción de sueño. Por otro lado, la luz nocturna no es trivial. También someterse a luz nocturna, abstraerse de este ciclo de luz-obscuridad, genera consecuencias fisiológicas muy importantes, ¿no? Se altera el patrón de alimentación, disminuye la afectividad, tenemos más riesgo de accidentes, y las últimas son, creo que, muy relevantes. Se afectan las condiciones metabólicas, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo para cáncer de mama, de próstata, de colon, etc. La luz nocturna constante, ¿no? Este es un ejemplo de microsueño. Esta es una situación de laboratorio donde a un sujeto se le está tomando el electroencefalograma, la actividad de los ojos, y en la parte de abajo la actividad que se le pide, que es apretar una palanquita para arriba y para abajo constantemente, ¿no? Es una labor muy sencilla que cualquiera hace puntualmente sin errores, pero sucede que cuando este sujeto tiene un brote de ondas lentas en el cerebro, un brote que puede pasar, puede ser imperceptible para ojos no entrenados, eso hace que pierda la voluntad y que deje de hacer la actividad que se le ha encomendado, ¿no? Después despierta, junto con esta activación electroencefalográfica, despierta y retoma la actividad, ¿no? Esto es un microsueño y cotidianos, pues en una actividad muy peligrosa, ¿no? Imagínense un chofer que va entrando a toda velocidad a alguna ciudad y tiene un microsueño, deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, eso genera una gran cantidad de accidentes. Esta es una prueba que también se hace en el laboratorio, es una prueba muy sencilla. Los sujetos tienen que responder ante un estímulo en una computadora y se registran varias cosas, cuánto tiempo se tarda, etcétera, pero sobre todo el número de errores, de omisiones que comete, ¿no? Un sujeto normal está en estos niveles, o sea, casi no comete errores. Este es el primer día. Se le deja dormir, al siguiente día nuevamente el sujeto no comete errores, pero entonces ese día ya no se le deja dormir, entonces el número de errores empieza a aumentar significativamente. Al otro día amanece y el sujeto desarrolla la prueba cometiendo una gran cantidad de errores, ¿no? Comparen esto contra esto. Si a la siguiente noche tampoco se le deja dormir, entonces ya los errores son
verdaderamente importantes, ¿no? Son muy notables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que conforme pasa la privación de sueño, la restricción de sueño, nos estamos volviendo más ineficientes, aunque nosotros no lo juzguemos, ¿no? Nosotros podemos tener esta falsa percepción de que estamos muy bien y estamos funcionando muy bien, pero en realidad estamos cometiendo muchos errores. ¿Qué pasa cuando se compara esto con otras condiciones? Este es un artículo publicado en Nature en el año del 97 que ha sido muy citado, y es la comparación entre un grupo al que se mantiene despierto durante 17 horas y otro grupo al cual se alcoholiza hasta llegar a niveles legales de intoxicación, ¿no? Que es 0.05% cuando menos en México. Y entonces se compara el desempeño de estos sujetos ante un simulador de manejo, ¿no? El sujeto que ha estado despierto 17 horas responde tan mal, comete los mismos errores que el que ha estado intoxicado con alcohol. Entonces esto explica por qué sujetos que llevan mucho tiempo despierto cometen muchos errores básicos en su cotidianidad, como esto de manejar. El problema, si vemos la gráfica del medio, es que estas dos condiciones, restricción de sueño y alcohol en sangre, se suman. Entonces, quien padece restricción y toma alcohol va a cometer el doble de errores, ¿no? Y si a esto se suma un problema de sueño, como es la apnea obstructiva, pues ya los errores que se cometen son muy notables. Toda esta línea de trabajo se ha generado intentando discriminar cuáles son las causas fundamentales de los accidentes viales, y pues una de ellas es la restricción de sueño, muy claramente. Si nosotros vemos esta curva de distribución de accidentes pues, viales, nos damos cuenta que las horas pico son en la madrugada. La madrugada es cuando los seres humanos tenemos más accidentes viales y un pico hacia las 4 de la tarde, ¿no? Esta gráfica de accidentes viales es la misma gráfica de la somnolencia diurna en los seres humanos, ¿no? De manera que podemos atribuir esto a problemas de somnolencia. Si nosotros nos metemos en una fábrica y valoramos la eficiencia en la ejecución, pues también encontramos que en las horas de la madrugada la eficiencia es mucho más baja comparada con las horas del día. Entonces, una y otra prueba nos dice que estamos hechos para funcionar en el día y dormir en la noche. Y esto puede llegar a cosas catastróficas, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos de catástrofes que ha enfrentado la humanidad y que todas se deben ya, hecha la investigación, a que los responsables del mantenimiento o de tomar decisiones llevaban días sin dormir adecuadamente. Y entonces explota la planta nuclear de Chernobyl, choca el Exxon Valdez y derrama todo el petróleo en las costas de Alaska. En la India estalla la planta de Union Carbide y mata más de 10,000 personas. El Challenger, que a lo mejor todos los que estamos aquí vimos en vivo cómo despegaba y en unos segundos estallaba en el aire, también se debe a problemas de sueño de los responsables del mantenimiento. Y cosas similares, aunque menos públicas, han sucedido en el espacio, donde ha habido colisiones en las estaciones espaciales. De manera que no es cosa menor lo que sucede si dormimos mal.
Pero hay muchos cambios que suceden y que son muy sutiles, que son fundamentales para nuestra vida cotidiana y que se afectan con el sueño. Y este es uno de ellos. Esta es una capacidad que nosotros tenemos. Esta es una prueba de entendimiento de las expresiones faciales de emoción, ¿no? Y a lo mejor si todos vemos este cuadro, estaríamos de acuerdo con que la cara número 9 es una cara de enojo y de amenaza, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a un sujeto con esta cara, pues nos le alejamos para nuestra protección, ¿no? Entonces, es una habilidad que nosotros tenemos, leer la expresión de los demás, y eso nos protege. Sin embargo, cuando nosotros estamos restringidos de sueño, esta percepción, este reconocimiento de emociones se pierde. Y les platico rápidamente este experimento. En este experimento tienen dos sujetos, dos grupos. A uno uno duerme bien y el otro no lo dejan dormir bien, ¿no? Después les presentan un estímulo, que es una cara, es la misma cara, nada más que en el lado izquierdo de la pantalla es una cara amable, y después por computadora le van modificando los rasgos, de manera que cuando llega a este extremo ya es un rostro desagradable y amenazante, ¿no? Con este estímulo, entonces, meten a los sujetos a un estudio de resonancia magnético nuclear para ver cómo está respondiendo su cerebro ante estos diferentes estímulos, ¿no? Y el resultado es este. No me quiero meter en mucho detalle, pero lo que les pediría que viéramos con alguna agudeza es esta gráfica. Estos son los sujetos que durmieron bien. Entonces, cuando les ponen el estímulo amenazante, no es cierto, perdón, estos son los sujetos que durmieron bien. Les ponen el estímulo que no es amenazante, responden a cierto nivel. Cuando les ponen el estímulo amenazante, entonces responden alertando esta parte del cerebro que es la ínsula anterior. Como dicen en resonancia, se enciende esta zona, ¿no? ¿Qué sucede con los que están privados de sueño? No responden, no discriminan entre la amenaza y la no amenaza. Entonces, parece que perdemos con la privación de sueño, perdemos esa capacidad de percibir amenazas en nuestro entorno. Y esto es un problema grave, sobre todo en ciertas profesiones, ¿no? Este es otro estudio también muy interesante, donde durante 3 semanas a un grupo se le deja dormir normalmente, se le da oportunidad más de 8 horas, mientras que a otro grupo se le restringen las horas de sueño durante 5 días para simular lo que sucede en nuestra semana laboral. Y al final de este periodo de prueba se hace un cuestionario, una serie de cuestionarios para ver cuáles son las actitudes de estos sujetos hacia ciertos rasgos, ¿no? En este caso, hacia los árabes musulmanes, ¿no? Entonces, la restricción de sueño, que partía de este nivel basal, cuando se restringen de sueño, las actitudes negativas hacia los árabes musulmanes aumentan significativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros mismos vamos a estar sometidos a una serie de condiciones que sacan lo peor de nosotros, ¿no? Y esto es otra cosa que tiene que ver con el nivel de somnolencia y que paradójicamente se presenta mucho más en personal de salud, ¿no? Esta es una prueba, una escala de somnolencia diurna que se utiliza muchísimo,
los valores normales andan alrededor de 5. Cuando padecemos insomnio, pues no tenemos somnolencia. Pero cuando tenemos apnea o narcolepsia, que son dos enfermedades que producen mucha somnolencia, tenemos altos niveles de somnolencia, similares a los que presentan los residentes que trabajan en los hospitales, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos sometidos a niveles de somnolencia muy altos y que nuestro trabajo, por tanto, tendrá muchas deficiencias. Tantas que pueden afectar nuestro quehacer, ¿no? ¿Cómo afecta a estos trabajadores de la medicina la restricción de sueño? Pues se deteriora su capacidad de aprender, de recordar, de resolver problemas, disminuye su profesionalismo, su empatía, etcétera, y disminuye su calidad de vida. Hay cambios de humor y esto conlleva muchos problemas en casa, ¿no? Y lo mismo sucede en estudios que se han hecho ¿no? De manera que podemos decir que en nosotros hay dos sujetos y que la restricción de sueño puede alterar gravemente nuestro comportamiento, ¿no? Como esta novela de Stevenson, donde en un mismo sujeto existían dos personas, uno muy decente, muy amable, y otro que era un verdadero monstruo. Entonces, los estudios de privación de sueño demuestran que esos dos sujetos están conviviendo con nosotros y que la restricción de sueño puede desatar a ese monstruo que llevamos dentro. Yo hasta aquí dejaría esta conversación para no tomarme más tiempo y para dar oportunidad, si es que hubiera alguna pregunta o algún comentario. Juan, muchas gracias por la invitación. Hola, doctor. Sí, tenemos aquí abierto el chat de preguntas. Vamos a ver si alguien se anima a preguntar algo. Saludos de Córdoba, Veracruz y de Guatemala. Córdoba, Argentina. Chile. Y al parecer no tenemos en esta ocasión preguntas, pero doctor, pues quiero agradecerle mucho su participación. Oye, Juan, Dígame, perdón, si no hay dígame. preguntas, yo me tomaría 3 minutos Sí, de hecho para tiene... explicar, una cosa que es muy relevante en Claro, estos momentos de pandemia, ¿no? Y que es la exacto. relación del sueño con el sistema inmunológico. Tenemos 10 minutos, ¿no? Sí, sí. Tenemos 10 minutos, doctor, todavía, Bueno, explico rápidamente, no quise entrar a esto porque toma por el muchísimo tiempo. más tiempo, Sí, pero les explico que el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema nervioso, son un solo sistema que le llamamos neuroinmunoendocrino, y el sistema inmunológico, que particularmente tiene relevancia en esta pandemia, tiene que ver con el sueño. Ya lo sabíamos desde hace mucho porque la pérdida de sueño favorece las enfermedades, dormimos diferente cuando estamos enfermos y el sueño promueve la recuperación del enfermo, ¿no? Se han hecho estudios experimentales y se ha comprobado esta relación. Los ataques bacterianos afectan el patrón de sueño y el patrón de sueño responde ante estos ataques bacterianos. Entonces, lo que quiero enfatizar en estos momentos de la pandemia es que en este momento la estrategia gubernamental en muchos países ha sido recluirnos, aislarnos, alejarnos de la posibilidad de entrar en contacto con el virus. Pero tarde o temprano vamos a tener contacto con el coronavirus, todos, ¿no? ¿En qué condiciones queremos que sea ese contacto? Pues ojalá cuando ya haya vacunas, ojalá cuando ya haya medicamentos. Pero mientras no haya medicamentos, estamos expuestos a contraer el virus por el natural contagio que existe en nuestras sociedades, ¿no?
En esas condiciones, pues lo que desearíamos sería que la carga viral fuera mínima, no fuera muy grande, pero lo más importante de todo es que esperaríamos que tuviéramos un sistema inmunológico funcional capaz de combatir al coronavirus, ¿no? Nuestro sistema inmunológico a lo largo de nuestras vidas ha combatido muchísimos ataques virales, muchísimos ataques bacterianos, ha aprendido quién es el enemigo y lo ha combatido. En el caso del coronavirus no es diferente. Tendrá que aprender cómo es el coronavirus y tendrá que saber combatirlo. Pero eso implica que tengamos un sistema inmunológico capaz de responder adecuadamente. Si nosotros no dormimos las horas necesarias, nuestro sistema inmunológico no va a responder adecuadamente. Nuestro sistema inmunológico va a tener muchas deficiencias. Esto ya se ha comprobado en los laboratorios y se ha comprobado en la clínica. Las citocinas y todos estos agentes químicos que están mediando la respuesta inmunitaria se abaten en condiciones de restricción de sueño. Entonces, un consejo para todos los que nos oyen y para todos los que oyen a los que nos oyen es que en estos tiempos de pandemia, la mejor protección que podemos tener, además del cubrebocas, del aislamiento y todo lo demás, es dormir bien, dormir más de 7 horas, dormir con calidad, restaurar nuestro organismo, y eso va a garantizar que tengamos un sistema inmunológico que responda adecuadamente ante diferentes agresiones y amenazas. Y ahora sí, con eso termino y muchas gracias por la invitación, Juan.